Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, de aquí del pensamiento del día, empiezan haciendo un balance. Nos dicen que el consumo nunca nos daba y que por el contrario nos perjudicaba. Pero lo más importante de aquí es la pregunta que me hacen al final. ¿Es todavía mi principal meta el mantenerme sin consumir? Acuérdense que para nuestro problema de salud, la adicción al consumo de sustancias psicoactivas, es esencial la abstinencia permanente. Entonces es esencial no empezar a consumir. Ya una vez empezando, pues se desarrolla todo el ciclo adictivo que ya hemos visto aquí. Entonces mi principal meta es mantenerme sin consumir y para eso necesito no iniciar el consumo. Pero esto no es una cosa que yo pueda decidir, ni que sea mi voluntad la que lo determine, sino cómo es mi relación con los contenidos que la vida me presenta. Si mi relación con los contenidos que la vida me presenta es buena independientemente de los contenidos, aquí estamos para acostumbrarnos a que nuestras reacciones no dependan de las actitudes de otros, ni de las circunstancias, ni de los contenidos. Las circunstancias es lo más cambiante que hay. Y estamos aquí para que, sean cuales sean las circunstancias, pues no nos produzcan la necesidad de consumir, ¿no? La necesidad de negarnos a vivir determinadas emociones. Estamos aquí para hacernos responsables de nuestras emociones. No hay culpables. En el funcionamiento de la vida no hay culpables. Nosotros venimos de un mundo condicionado que nos ha llevado a reaccionar a lo que vivimos o a las actitudes de los demás consumiendo, entre otras cosas, entre otras muchas reacciones automáticas que hay allá en el mundo de afuera. Acá esas reacciones ya no, yo me hago responsable. Dicen por ahí que la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar, es tu actitud ante las circunstancias, es ver bien la vida, aceptar lo que es. Está la oración de la serenidad, ¿no? Aceptar lo que no puedo cambiar. Pero la frase aceptarla, la aceptación es, dice por ahí algún escrito que no exista el deseo de que sea otra cosa diferente, ¿no? Que pelear contra lo que es locura, ¿no? Que vivas cada momento cada contenido del momento como si tú lo hubieras elegido, porque el universo entero lo ha elegido.
Y aquí es donde empezamos a usar palabras que se usan para decir lo mismo: el universo, el ser, la vida, Dios, como ustedes, la palabra que quieran utilizar, siempre y cuando esa palabra no los lleve a lo que no es lo que necesitamos. Entonces, mi principal meta es mantenerme sin consumir, ¿no? Por ahí en uno de los lemas que le llaman axiomas, pero son lemas que aparecen en el capítulo 9, dice primero lo primero, ¿no? O sea, si no está el consumo, hay posibilidades, no de que sean las cosas como yo quiera, pero hay posibilidades. Si está el consumo, no hay imposibilidades. Ahorita le preguntaba yo a un compañero que cuánto tiempo lleva ya sin consumir, y le preguntaba yo primero cómo estaba, y me dice, pues ahí con los problemas y todo, ¿no? Pero con eso que consideramos problemas y todo, pues todo estaría peor si estuviera el consumo, ¿no? Ya sabemos que las cosas están mal, pero se pueden poner peor, ¿no? Entonces aprovechen ahorita que no están tan mal. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es que estemos consumiendo, porque no vamos a poder enfrentar ninguna de las situaciones que estemos viviendo, ¿no? Entonces mi principal meta es mantenerme sin consumir. Y eso no como una decisión, sino como resultado del cambio que yo he experimentado, que incluye muchas cosas: la aceptación de lo que es, que incluye la seguridad de que la confianza en que lo que es conveniente para mí, alejado de todos los condicionamientos, de todo ese juego de etiquetas que tenemos para ponerle a un contenido como bueno o malo, de todo ese juego de etiquetas que se maneja en el mundo habitual de allá afuera, que manejan las personas. Pero el manejar esas etiquetas a ellos no les también hace que estén mal, que no estén bien, ¿verdad? Pero no los lleva a estar mal de la forma en que nosotros estamos mal, que es consumiendo, ¿no? Entonces, lo principal para nosotros es mantener que no se inicie el consumo, que el síntoma siga en remisión, ¿no? Que el síntoma siga, que la enfermedad siga en remisión, es decir, que no se presente el síntoma. Eso es lo principal. Todo lo demás es secundario. Estando eso, puede haber otras posibilidades. Pero eso, les digo, no depende de que yo decida que así sea, sino de que mi estado de aceptación, de comprensión de lo que es la vida, de ya no estar esperando a que la vida se adapte a mí, sino saber que yo soy el que me tengo que adaptar a la vida, etcétera, un montón de cosas que tiene que haber en ese cambio para que yo pueda mantenerme sin consumir, ¿verdad? Acá más abajo dice, bueno, aquí les quiero leer de cómo lo ve Bill, el número 1, acá en la literatura dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir. Y yo ahí añado, no podíamos no iniciar el consumo, y una vez iniciado el consumo, ya sabemos que en nosotros se presenta la forma en que consumimos, que es la pérdida del control de la cantidad que consumimos, porque estábamos desadaptados de la vida, ¿no? Estar desadaptado a la vida, no adaptarte a lo que pasa, a los contenidos que la vida te presenta, es lo mismo que estar esperando que la vida se adapte a ti, y eso así no funciona la vida, compañeros, ¿no? Entonces aquí como lo ve Bill en el número 1, dice primero, creíamos que las condiciones, que las circunstancias, que los contenidos de la vida nos impulsaban a consumir,
Y cuando tratamos de corregir estas condiciones o estas circunstancias, por no aceptarlas, ¿verdad?, nos encontramos que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción. Si hay algo que no puedes cambiar, el que tienes que cambiar eres tú. Cuando no pudimos cambiar esas circunstancias, aquí se corregir esas circunstancias, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y se manifestó pues nuestra enfermedad, se presentó el síntoma. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las circunstancias cualesquiera que estas fueran. Eso quiere decir adaptarse a la vida, ¿no?, aceptando las cosas como son, ¿no? La vida trae de todo. Y aquí antes de eso nos dice, tenemos que dejar de consumir para permanecer vivos, dice aquí, porque esta enfermedad es o para dejar de dañarnos o para no quedar dañados por el consumo, ¿verdad? Pero que cualquiera que conozca cómo es un adicto por medio del trato, sabe que ningún adicto deja de consumir permanentemente a menos que cambie, que sea otro, ¿no? Esto se relaciona con lo que dice en el capítulo 2, ¿cuál es la solución? Un cambio revolucionario, un cambio grande en mi actitud hacia la vida, hacia mis semejantes, hacia el universo de Dios, etc. Dice, creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Entonces, lo que podemos sacar de lección de aquí es que cuando no podemos cambiar las circunstancias, pues no aceptarlas es una locura. Porque pues, si no las cambias y no las aceptas, te va a llevar a reaccionar a ello, consumiendo, ¿no? Dice, vive cada momento, el contenido de cada momento como si tú lo hubieras elegido, ¿no? Porque el universo, la vida, Dios, como quieran llamarle, lo ha elegido y tenemos confianza en que si ha puesto eso en nuestro camino, es porque es conveniente para nosotros. Ya no juzgamos solo con lo que vemos en este momento, sino cómo va a ir evolucionando y cambiando, o cómo nos va a ir beneficiando la manera de superar ese encuentro con esas circunstancias que antes yo no superaba, ¿no? Y yo reaccionaba a ello consumiendo. Entonces aquí en la meditación del día de hoy me dice, no son tanto las circunstancias como uno mismo quien necesita cambiar. Después de que se ha cambiado, las circunstancias cambiarán, las condiciones cambiarán en forma natural. No hay que escatimar esfuerzos para llegar a ser lo que Dios desea que se sea. O sea, lo único que implica, que impide mi desarrollo espiritual es que yo no acepte lo que es y que reaccione a ello consumiendo. Dice, hay que seguir toda buena indicación de la conciencia. Yo ya les he dicho que ustedes, que nosotros tenemos una imposibilidad de no hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás, y de hacer lo que sabemos que no es conveniente. No es que no lo sepamos, compañeros, no es que no sepamos lo que es conveniente para nosotros y para los demás, y lo que no es conveniente para nosotros y para los demás, sino que no tenemos la posibilidad de hacer lo que es conveniente y de dejar de hacer lo que no es conveniente para. Pero no es que no lo sepamos. Esto se lo digo aquí porque aquí aparece la palabra, hay que seguir toda buena indicación de la conciencia. Aquí con esta palabra conciencia, yo les quiero dar a entender eso que nosotros sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás. Porque no es que no lo sepamos, compañeros, no nos podemos engañar.
siempre, sino que no podemos hacerlo y no podemos dejar de hacer lo que no es conveniente para nosotros y para los demás. No es que no lo sepamos. Saberlo es esto que aquí llaman seguir la indicación de la conciencia. Hay que aceptar cada día sin mirar atrás. Ya hemos visto que vivir el único momento que hay es esencial, ¿no? Que estar en el pasado o estar en el futuro te pierdes la cita con la vida, porque la vida solo tiene este momento, el eterno presente. Dice aquí, hay que aceptar cada día sin mirar atrás, hay que enfrentarse a los problemas, aquí entre comillas, porque ya sabemos que entrando a este terreno que llamamos espiritual, no hay problemas, sino situaciones a manejar, que si se resuelven de una manera no es problema, o si se resuelven de otra manera no es problema. Hay que enfrentarse a los problemas sintiendo que se está con Dios. Por acá dan una definición de la espiritualidad como caminar con Dios en lugar de caminar solo. Hay que tener muy presente, y muy presente la seguridad que nos debe proporcionar sabiendo que nosotros siempre, en nuestro camino va Dios con nosotros. Si le quieren llamar Dios o la vida, hay que dejar fluir la vida. Dice, y hay que buscar su ayuda y orientación para decir lo que se deba hacer en cada situación que pueda presentarse. No se debe mirar atrás, no hay que dejar para mañana lo que debe realizarse hoy. Eso también es muy importante, compañeros. Eso también es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que estar en continua acción, ocupándonos de los contenidos del momento. No podemos dejarlos a un lado. Si ustedes se dan cuenta y dejan a un lado algo que hay que resolver en este momento, pues nos vamos cargando también, y eso nos va a llevar a estar mal, y eso nos va a llevar al consumo, ¿no? Dice, esto mismo que leí ahorita, lo dice aquí en este libro de esta manera: no son las circunstancias las que hay que alterar primero, sino a ustedes mismos. O sea, no son las circunstancias las que hay que cambiar, sino somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y luego las condiciones cambiarán naturalmente, ¿no? Aquí acuérdense de aquella pregunta, la decisión más importante: ¿la vida es tu amiga o tu enemiga? ¿No? Si tú decides que la vida es tu amiga, le das la bienvenida, venga vestida como venga vestida, es decir, te esté presentando lo que te esté presentando como contenidos, y la vida reacciona amistosamente. Y esto hay que hacerlo una y otra vez hasta que se vuelva un hábito en ti. Son la formación de nuevos hábitos, ¿no? No hacerle caso a nuestra mente de que esto que está viniendo al momento no es conveniente, o sea, no hacer caso a nuestro juicio, sino basarnos en la confianza de aquel que está determinando cuál es nuestro camino. Dice, no ahorren esfuerzos para llegar a ser todo lo que yo quiero que sean. Sigan cada una de mis indicaciones. Esas indicaciones es lo mismo que aquí se refiere con la palabra conciencia. Es lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás. Y no caer en lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás. Sigan cada una de mis indicaciones. Soy su única guía. No nos guiemos por otra cosa. No nos guiemos por cómo se califican en el mundo condicionado las cosas, sino guiémonos por la confianza que tenemos en el que determina lo que es. Aquí podemos remitirnos en nuestra literatura a donde dice, teníamos un nuevo patrón, ¿no? Es la aceptación de lo que es lo que llaman el tercer paso, ¿no?
Dice aquí, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. O sea, no está en nosotros el determinar lo que vamos a vivir. Si no, chéquenlo, revisando en su vida, si ustedes han determinado lo que han vivido. No, es la vida, el universo, Dios el que lo determina. Eso es lo que me quieren decir con dejar de jugar a ser Dios. Decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, entender que la vida no es un viaje a Disneylandia, no es un viaje organizado, sino que es una aventura y que presenta de todo, ¿no? Presenta de todo tipo de cosas, viene muy variada. Dios, Él es el que dirige, Él es el jefe, nosotros sus agentes, Él es el Padre y nosotros sus hijos. Esas son formas metafóricas de decir que tiene el control, es Él, ¿no? La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad, a ser libres a que nuestra actitud no dependa ni de las actitudes de los demás, ni de las circunstancias que vivimos. A ser dueños de nuestras propias decisiones. Dice aquí, cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él. Cerca de Él, compañeros, si nos dábamos cuenta de que estábamos cerca de Él, de que Él está en nosotros. No es que podamos no mantenernos cerca de Él, eso es imposible, ¿no? Dice, y desempeñábamos bien su trabajo. Y su trabajo no es para con nosotros, sino es para con los demás. Es el dar, ¿no? Ya vimos que un cambio esencial en nuestra actitud es en lugar de querer obtener, es saber que dando es como recibimos. Entonces eso es importantísimo. Él proveía todo lo que necesitábamos. Y aquí viene otra cosa muy importante, saber que es muy importante que se nos dé lo que necesitamos y no lo que creemos que queremos, ¿no? Cuando hablamos del amor responsable, que es uno de los valores de la comunidad terapéutica, dice que nosotros no vamos a ser cómplices ni nada, sino que vamos a dar a cada quien lo que según nuestra conciencia necesita y no lo que quiere, ¿no? Y si alguien puede practicar el amor responsable e incondicional de una manera perfecta, pues es Él. Entonces hay una forma de agradecer el amor responsable. Te doy gracias por protegerme de lo que creí que quería y por darme lo que necesitaba. Porque nosotros no somos capaces si yo les digo ¿qué prefieren ustedes? ¿Lo que quieren o lo que necesitan? ¿Verdad? Pues la mayor parte, viniendo del mundo condicionado y viniendo de vivir la vida como la hemos vivido siempre, nos vamos a formar donde nos den lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que queremos, perdón, y no lo que necesitamos. Entonces esto es muy importante. Y eso trae como consecuencia, dice aquí, empezar a interesarnos cada vez en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos, ¿verdad? Sabemos que la vida es aquello que pasa mientras tú planeas cómo va a pasar, y no coinciden las dos cosas. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de que era con lo que podíamos contribuir a la vida. Dando es como recibimos, dice la oración de San Francisco. Dice aquí, a medida que sentimos, ¿y cuál es la consecuencia? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo,
gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, ya no teníamos la necesidad de pretender fugarnos de la realidad. Dice, no podían controlar su manera de vivir, ¿verdad? Porque estaban desadaptados de la vida, en plena fuga de la realidad. Viviendo de esta manera, te das cuenta que puedes vivir satisfactoriamente cualquier cosa que te presente, ¿no? Luego dice aquí, que llegamos a estar conscientes de su presencia, que nos llegamos a dar cuenta de que Él estaba ahí con nosotros. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, somos otros, ¿verdad? Y acuérdense que para resolver este problema tenemos que cambiar, un cambio equivalente a ser otros de verdad. Un cambio a ser completamente diferentes a cómo hemos sido, cómo hemos manejado, cómo hemos creído que es la vida, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice aquí. Dice, apropiense de cada día sin mirar atrás, enfrentando el problema diario conmigo y busquen mi ayuda y mi guía sobre qué es lo que han de hacer. Eso de buscar, o sea, es dejar de guiarnos por nosotros y dejarnos guiar por Él. Eso a través de lo que llaman la palabra conciencia, por lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás. Dice, jamás miren atrás y nunca dejen para el día de mañana aquello que puedan obtener, aquello sobre lo que pueden obtener mi guía para realizarlo hoy. Y aquí nos hace una pregunta, ¿cómo comienzo cada día mi jornada? ¿Me enfrento a mi problema solo o con la seguridad de que Dios está conmigo? La palabra espiritualidad por ahí la definen en otra parte como caminar con Dios en lugar de caminar solo. Es decir, caminar con la confianza de que Dios está yendo contigo en todo, ¿no? Que no eres tú el que está a cargo, no está en tus manos, pues, Él es el que está ahí para que las cosas sean como son. Dice aquí, con la seguridad de que Dios está conmigo y que Él me guiará en el camino por el cual debo andar, ¿verdad? Cuando hay un problema nos dedicamos a pensar mucho qué vamos a hacer y todo, pero poco damos espacio a recibir su orientación y el pensamiento no nos sirve, compañero, no nos sirve de mucho. Entonces dice aquí la oración del día, ruego porque Dios me ayude a llegar a hacer todo lo que Él desea que yo llegue a hacer. Pido poder enfrentarme otra vez a los problemas, entre comillas, porque va a haber un momento en que yo todavía siga considerando que son problemas, ya después me daré cuenta que no son problemas, que son situaciones a resolverse, a manejar, que se resuelvan de una manera o de otra manera, no es problema. Hoy con buena disposición y voluntad. Bueno, esto es lo que dice el pensamiento del día, compañeros. Si alguien gusta compartir algo, me dicen, ¿eh? Sí. El pensamiento me dice que el temor es parte de lo que yo tengo que experimentar para estar inicio con la vida de karma. No. La confianza elimina todas esas emociones difíciles, ¿no? El temor, el miedo, es una emoción difícil. La confianza en el que determina las cosas, el saber que siempre determina lo que es conveniente para nosotros, debe eliminar el temor, hijo. O sea, caminar con Dios en lugar de caminar solo. Eso es importantísimo.
¿Quién de ustedes tiene presente a Dios cuando enfrentan una situación que parece problemática o que parece no de su gusto? Eso es esencial. ¿Quién tiene presente ahí que ahí está Él presentando eso y orientándonos para ver cómo lo caminamos? Esa es la práctica espiritual. Y siendo francos, yo les hago la pregunta y sé que muchos no tenemos todavía esa práctica de saber que Él está ahí con nosotros, ¿no? Para que nos dé esa seguridad que elimine eso que llamas tú de temor, ¿no, hijo? O sea, que nuestra reacción ya no dependa de las actitudes de los demás, ni de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Hacernos responsables. No hay culpables. Padrino, Sí, mijo. buenos días, soy Juan Ernesto Alcohólico de Huelva. Pues yo siempre he trabajado, bueno, yo siempre he estado en eso, del temor a verme hacia atrás como andaba yo en el pasado. A lo mejor es mi escudo que yo cargo. Tú acabas de hablar ahorita de la confianza, pero también me dice que la confianza en uno, pues es también... No, pero la confianza no es en uno, la confianza es en Él. No, de nosotros desconfiemos, hijo, pero de Él no. Pero vas adquiriendo confianza a través de estar con Él. ¿De qué? De estar con Él o de... Sí, sí. Si tú puedes ir verificando los resultados de esta nueva forma de vivir, hijo, y vas a ver que los resultados refuerzan esa confianza, ¿no? Refuerzan eso. Te presenta la vida algo y sabiendo que Él está ahí, tú lo manejas con ese conocimiento de que Él está contigo y el resultado es bueno. Entonces, así ya verificas y aumentan la confianza, verificas, lo haces una y otra vez y cada vez confías más en esa manera de caminar por la vida, hijo. ¿Sigo? Ok. Bueno, eso es lo que dice el pensamiento del día. Ahora la reflexión. Nomás leí un pedacito. Aquí dice, cuando las cosas se ponen duras, aquí dice, es un designio para vivir, que obra, que opera, cuando las cosas se ponen duras. Aquí duras me quiere decir difíciles, ¿no? Y acá me manda a la página 14 de este libro, ¿no? Voy a empezar a leer desde un poquito antes. Dice, mi amigo había hecho hincapié, aquí está hablando de su encuentro con Evi. Mi amigo, o sea, otro que había sido compañero en la actividad adictiva, otro adicto, que le había señalado la absoluta necesidad de demostrar estos principios en todos los actos de mi vida. Era particularmente imperioso trabajar con otros, tal como él lo había hecho conmigo. O sea, mostrarle a otros los resultados que nosotros estábamos obteniendo, el cambio que nosotros estábamos logrando, y que mediante ese cambio, pues nos era posible no consumir. Ese es el trabajo con otros. Por ahí dicen llevar el mensaje somos nosotros. El mensaje es nuestro cambio, es nuestra historia completa. Como antes de cambiar, reaccionábamos consumiendo y como ahora, mediante esa confianza que tenemos entre esos otros elementos, pues podemos encarar la vida satisfactoriamente, tal como él lo había hecho conmigo. La fe sin obras es fe muerta. Dice, la fe sin obras es letra muerta, por ahí dicen. ¿Y cuán cierto es tratándose de adictos? Porque si un adicto falla en perfeccionar y engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por otros, de aquí la palabra sacrificio, no crean que es
quitarnos algo. En realidad la palabra sacrificio viene de hacer sagrado, o sea, de saber que estamos actuando como conductos de Él. No podrá sobrellevar ciertas pruebas y decaimientos que vendrán más adelante. Si Él no trabajaba, era seguro que volvería a consumir, y si consumía, seguramente moriría. Tenemos una enfermedad terminal, acuérdense, seguramente se seguiría dañando y seguramente quedaría más dañado él y todas las áreas de su vida. Dice, la fe estaría muerta. Entonces, tratándose de nosotros es precisamente así. Y aquí nos está hablando Bill de su caso. Mi esposa y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros adictos. Y aquí, en ese momento él contó con el acompañamiento de su esposa, pero a los que nos corresponde la tarea es a nosotros, independientemente de que alguien nos acompañe en esa tarea o no, a resolver su problema, y su problema es el problema de salud que tienen. Afortunadamente fue así, porque las personas con las que había tenido relaciones en los negocios, o sea, estaba en su remisión temprana cuando acababa de dejar de consumir, y las cosas se ponen duras, o sea, él no tenía trabajo. Las personas con las que había tenido relaciones en los negocios permanecieron escépticas, no creían, no confiaban en que él pudiera ya seguir sin consumir. Permanecieron sin confiar, sin creer, por más de un año. Hace rato lo estaba yo leyendo en inglés y decía por más de 1 año y medio, durante el cual pude conseguir poco trabajo. Muchas veces si no hay trabajo, pues vamos a reaccionar a la vida, pero no. Sabemos que es la evolución, el camino que vamos a recorrer, ¿no? No estaba muy bien entonces, me acosaban olas de autoconmiseración, lástima de mí mismo y de resentimiento, de molestia contra otros, de estar molesto con otros. Dice aquí, esto a veces casi me llevaba al consumo, pero pronto percibí que cuando todas las otras medidas me fallaban, el trabajo con otros, el mostrarle a otros cómo vivir la vida de otra manera me permitía no consumir, ese es el trabajo con otros, salvaba el día. Estás viviendo una cosa muy difícil, entonces ponte a trabajar con otros, ¿no? Con otros adictos, y ya pasa el día y no consumiste, salvaba el día. Estando desesperado, he ido muchas veces a mi viejo hospital. Acuérdense que cuando ellos empezaron a trabajar como con otros, Bill y Bob empezaron a hacerlo en los hospitales, ¿no? En los hospitales, ¿no? Ahora pues, se hace en estos lugares o en los grupos, o en aquellas épocas se utilizaban los hospitales. Dice, al hablar con alguien de ahí, me sentía asombrosamente reanimado, parado sobre mis propios pies. Es un designio para vivir cuando las cosas se ponen duras, ¿no? Uno, ¿qué pensaría uno con el viejo pensamiento que traíamos? Que cuando las cosas se ponen duras, primero hay que corregir las cosas para que no estén tan difíciles, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que la salida es, acá nos dice, en este folleto nos dice una cosa muy importante. Dice, trabajar con otros, trabajar en este sentido, mostrarles a ellos cómo se ha dado el cambio en mi reacción a la vida. Trabajar con otros adictos desempeña una parte vital
en el mantenimiento de nuestra remisión, de nuestra sobriedad. ¿Verdad? Y aquí me dice, compañeros, me dice esto que es muy importante. Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, mientras llegamos a darnos cuenta de que no hay problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Cuando dejas tus problemas, una forma de salirte de tus problemas es ayudar a otros a solucionar los suyos, ¿no? Dice también en nuestro libro, nuestras mismas vidas, y eso es general, la vida de cualquier persona, depende de nuestra constante preocupación por las necesidades de otros y por lo que hagamos para resolverlas. Esas líneas se pueden describir como nuestra compasión, y la compasión va contra el egocentrismo, que es la raíz de nuestra enfermedad, ¿no? Es la raíz de nuestra enfermedad. Nos dice, la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Estas son cosas que ya vamos a empezar a practicar. Y los resultados que vamos a obtener, pues nos van a llevar a que lo sigamos practicando y perfeccionando hasta sentirnos cada vez mejor. Dice, esto es el corazón de la ayuda mutua, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, es un designio para vivir que obra cuando las cosas se ponen duras o difíciles, ¿no? Y el ejemplo, como aquí me van a la página 14, que es donde la historia de Bill, ahí me narra que él en aquella época pues no tenía trabajo, ¿no? Y eso pues cuando uno deja de consumir, dice, los conocidos no creían, estaban escépticos, pues pierden la confianza. La confianza es fácil que se pierda, pero volverla a ganar es difícil, compañero. Aquellos que trabajaban contigo y todo, yo tengo un montón de amigos que me ayudarán y todo, pero no me darán trabajo, mijo. No me darían, quién sabe si ahora después de ya pasados unos años ya lo harían, ¿no? Pero en aquel momento pues no. ¿No? Entonces, es un designio para vivir que obra cuando las cosas se ponen duras. De trabajar con otros. Y trabajar con otros es el resultado, el que podamos trabajar con otros es el resultado de que estemos trabajando con nosotros. Que nosotros estemos cambiando para mostrarles a ellos, porque el trabajo no es decirles, mira, no, es mostrarle cómo era tu vida antes, cómo reaccionabas a la vida antes y cómo en base a la confianza que tienes ahora reaccionas sin depender de las circunstancias, ya no reaccionas consumiendo, ¿no? Sí. Está hablando de la importancia, ¿verdad? Y me hace como que les puedo decir les puedo hacer una pregunta. ¿Cómo sería el pensar para poder evitar una manera de decir estoy aquí en la junta? Para poder evitar decir que estás en la junta, pues no estás en la junta, eso no lo puedes evitar decir porque aquí estás, ¿no? Un pensar. No, ¿cómo vas a pensar algo que te permita decir que no estás aquí? Ese es el Bueno, tal vez no estés aquí, pero de que menos nosotros creemos que sí estás, mijo. Eso es lo que yo digo, ese es el bienestar, es lo que usted está hablando ahorita en este momento.
No, mijo, no. El pensar, el pensamiento viene de una magia y esa magia la haces tú. No. No confundan, no te salgas del tema, mijo. No salgas del tema. En este momento estoy pensando estar equivocado, pero en realidad no, estoy diciendo que está bien el bienestar aquí, que estoy encontrando el día de hoy. Lo que debes de lograr es un bienestar que no dependa de las circunstancias, ni de los lugares. Que dependa de la confianza en el que determina lo que vives, hijo. Vivimos día a día, pero también de momento en momento. O sea, vivir el único momento que hay. Cuando dejamos de vivir en el ahora, y el ahora va implícito con el aquí, porque ahora estamos en determinada circunstancia, en determinado lugar, en determinada situación. Cuando nos salimos de la hora y nos vamos para atrás o para adelante, ¿verdad? que no forman parte de lo que uno vive, ¿no? Si tú recuerdas algo del pasado, lo recuerdas ahora, y cuando lo viviste fue en el ahora. Si tú vas a vivir algo en el futuro, lo vivirás cuando sea el ahora, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad de estar siempre en el ahora, vivir en el único momento que hay. No hay muchos momentos, nos confundimos. Lo que cambia es el contenido del momento. Hagan de cuenta que tienen aquí algo que está dando vueltas, pero cuando se presenta frente a ti es únicamente aquí. Lo que ya pasó y lo que va a pasar, lo que va a estar dando vueltas aquí no tiene importancia. Cuando dejamos de vivir en el ahora, nuestros problemas se magnifican de forma exagerada, ¿no? Es decir, nos perdemos la cita con la vida, porque la vida, en el único momento en que tú tienes contacto con la vida es en el ahora. Ahorita no tenemos por qué estar anticipándonos, ni por qué estarnos viendo para atrás, ¿no? El demasiado pasado, lo que hemos vivido, no nos sentencia, nos enseña. Y con la confianza que vamos adquiriendo en aquel que va determinando lo que vivamos, ya no tememos. Dice, perderemos el temor al hoy, al mañana, al futuro. Aquí cuando les hablé del tercer paso, de la aceptación de lo que es, les dije, sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. Empezamos a darnos cuenta de que Él está con nosotros, porque eso siempre ha estado, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos perdidos en nuestros pensamientos. Aquí nos dice otro libro que hay cosas de las cuales podemos disfrutar todo el tiempo. Dice, una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar a nuestro alcance es nuestra capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta de que están ahí. Si no lo somos, es como si no estuvieran. Dice más adelante, la felicidad, la paz están a nuestro alcance las 24 horas del día. Y él le pone el nombre a la palabra felicidad, y a la palabra paz le junta la palabra Dios. Está a nuestro alcance las 24 horas del día. ¿Por qué no gozamos de él? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí. No tenemos la capacidad de sentirlo o disfrutar de eso que está ahí.
La práctica de darnos cuenta de que está nos ayuda a ser libres para gozar de lo que tenemos. Acá en el apéndice 2, en variedades de la experiencia espiritual, nos dice, la mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia del cambio. Darnos cuenta, conciencia es darte cuenta de que Él está. Es la esencia del cambio que necesitamos experimentar para vivir la vida reaccionando de otra manera a la vida. Aquí te dice, los amigos, o sea, los que te rodean, se dan cuenta del cambio mucho antes de que él. Se da cuenta que por fin ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida, en cómo reaccionas a lo que la vida te presenta. Antes, a lo que la vida te presentaba, reaccionabas consumiendo. Ahora ya puedes reaccionar sin tener la necesidad de consumir. Con pocas excepciones, nuestros miembros se encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que propio identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. La mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia, darnos cuenta de que Él está, es la esencia del cambio, es en lo que se basa el cambio. Y acá nos dice que por qué no éramos libres de gozar de eso, porque estábamos atrapados por nuestra mente y nuestros pensamientos, por querer estar calificando o anticipando o haciendo vaticinos o recordando, ¿verdad? Por salirte de la hora, como ya nos decía la otra lectura que acabamos de leer. Dice entonces que hay cosas que están a nuestra disposición siempre. Y tu actitud ante las circunstancias, esa es la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud ante las circunstancias. Y hay ejemplos que nos ponen aquí de personas que así lo han vivido, ¿no? Esa frase fue de un psicólogo, de un psiquiatra, Víctor Frankl, que estuvo en campos de concentración y entonces las circunstancias eran pesadas, vivirlas allí, pero eso no fue lo que determinó su circunstancia, su actitud, ¿no? Él tuvo una actitud que lo sacó a flote, y esa actitud se basó mucho en abrirse hacia los demás, en el servicio a los demás, ¿no? ¿Gustan compartir, compañeros? Entonces, primero es lo primero, ¿verdad? Acá dice recuperado, no, la recuperación no, por ahí más adelante dice no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, por saber de nuestra enfermedad, que es terminal, que sabemos que si se inicia el consumo, pues, y se sigue en el consumo, pues sabemos que los finales se pueden calcular, que van a ser muy lamentables, ¿no? Por eso tenemos una suspensión. Mientras no iniciemos el consumo, tenemos una suspensión diaria en nuestra sentencia, que dice que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Aquí todo lo que nos va diciendo a lo largo del libro se relaciona una cosa con otra. Aquí cuando nos dicen qué consiste ese mantenimiento de nuestra condición espiritual, nos dice, tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todo lo que vivimos y a la forma en que actuamos con respecto a lo que vivimos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Se hace tu voluntad y no la mía. Y eso no me crea molestia a mí, no me crea problema. Al contrario, me da una confianza, una confianza que necesito para no cometer la locura de iniciar de nuevo el consumo. Dice aquí,
se hace tu voluntad y no la mía, y eso me da a mí mucha confianza. Pero ¿quién puede decirlo sinceramente? ¿No? Ante lo que estemos viviendo, siempre lo que se va a vivir es lo que sea el designio de Él, lo que Él nos ponga ahí como contenido de la vida. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Cuál es el secreto de tu serenidad? La cooperación absoluta con lo inevitable. Si vas a vivir eso, porque así lo está determinando, no hay forma de que tú lo cambies. Sí. Padrino, me acaba de recrear una manera de pensar muy elocuente. Lo que me lleva a pensar es que me ha hecho ir a un momento donde yo estaba pensando de manera errónea cómo era la situación. En este momento habla de la sabiduría y me llega a la mente que Dios me ha brindado un beneficio que es el día de hoy poder atraer una armonía, de decir ya me trajo en este instante a esta junta. Sí. Así. Y si en este instante, porque el instante no cambia, el instante va a ser el mismo, el único que hay, te pone en otra situación que no sea una junta, también eso lo debes de considerar como un beneficio. Cualquier cosa que Él te presente en el único instante que hay, lo debes de considerar, más bien sentir como un beneficio, no pensar, sino sentir como un beneficio. Y no depender de las actitudes de los demás. Pero la cuestión es practicarlo, no entenderlo ni decirlo, vivirlo. Ayer te estaba costando trabajo vivir eso. Tú querías reaccionar en función de comportamientos o actitudes de los demás. Tú querías buscar culpables, no hay culpables. Nosotros nos tenemos que hacer responsables, tenemos que ser libres de mantener nuestra actitud que no sea en función de lo que ocurre o de lo que no ocurre. ¿Sí me entiendes, hijo? Acabo de agarrar como que decir que Dios es la función que me atrajo a este momento. Y sí se me hizo así. Y a todos los momentos que hayas vivido, a todo lo que has vivido, Él ha sido el que te ha puesto a vivirlo. Eso es lo que yo quería saber, escuchar. Él te ha puesto a vivir todo lo que has vivido y todo lo que vayas a vivir lo va a poner Él. Bueno, luego aquí más adelante nos dice, como parte de su rehabilitación, de su cambio, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros adictos, inculcándole la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Ya hablamos acá de es un designio para vivir cuando las cosas están difíciles, según nosotros, ¿no? Dice más adelante, no podíamos no iniciar el consumo, y una vez iniciado el consumo no podíamos controlar la manera en que consumíamos, porque estábamos desadaptados a la vida. Ya lo vimos en lo que leíamos, en lo que nos dijeron, que no son tanto las circunstancias las que debes cambiar, sino tú, para vivir cualquier tipo de circunstancia. Estábamos desadaptados de la vida, estábamos en plena fuga de la realidad. De la realidad no se puede uno fugar, puede pretender uno fugarse, pero fugarse de la realidad no se puede. Luego dice, nuestros cuerpos también estaban enfermos, ¿no? Por la pérdida de control, o sea, esa era la dependencia, la compulsión física.
Eso era lo que nos hacía que una vez que iniciábamos el consumo no podíamos interrumpirlo, no podíamos parar. Por eso es importantísimo cuidar el que no se inicie el consumo. Y eso solo se cuida cambiando nosotros. No que cambie la vida para que tú estés a gusto con la vida y ya no reacciones como es reaccionar, sino cambiando tú. Luego dice aquí que los doctores no podían aplicar los poderes del bien, y aquí está reconociendo, puesto que está hablando de aquí, del trabajo que estamos haciendo, que aquí hay ciertos poderes del bien que nos ayudan a nosotros, ¿no? Luego dice, creen en ellos mismos, pero mucho más podemos creer en nosotros como grupitos de trabajo, de práctica espiritual, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Sí, me gusta lo que nos ha transmitido, yo lo puedo interpretar como el mantenimiento de mi condición espiritual, ¿no? Día, y me voy a esa parte donde me dice que tengo que cambiar mis juicios y mis actitudes. ¿Por qué? Porque siempre he sido una persona que yo he creído que por mí pasan las cosas, que yo puedo solucionar las cosas, ¿no? Entonces a mí el tener yo esa creencia o ese pensamiento me va a limitar a no poder tener una confianza hacia la vida, hacia el universo o Dios, de que todo está interconectado y que las cosas suceden porque así deben de suceder. Entonces para mí lo importante es tener ese cambio de juicios y actitudes, ¿no?, ante la vida, ¿no? Reconocer que yo soy un ser humano más, con equivocaciones y limitaciones. Y hay una parte donde que he escuchado aquí que luchar con lo que es locura, ¿no? Entonces, todo esto ¿para qué es? Es para mi bienestar, para un bienestar pero no material ni exterior, sino para un bienestar interior, ya que si yo practico y vivo de esa forma, el bienestar es dentro de mí. Sí. ¿Y para qué es ese bienestar? Para que no llegue otra vez esa locura de meterme en la primera vez y que se inicie y el bienestar interior es el que importa, mijo. Independientemente de lo que suceda. No, ese bienestar material no sirve para nada. Ajá, y otra cosa, lo que sucede no sucede por ti. Por él y solo por él logras todo lo que logras. O si las cosas que logras las ves como un no lograrlo, en el primer caso abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. En el segundo caso abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Él es el que está haciendo las cosas. Sí, y es totalmente diferente cuando yo empiezo a percibir las cosas de una forma diferente. Si cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian. Y es cuando empieza el cambio, y es cuando se demuestra. Ahorita hablabas de que el mensaje soy yo, más no una pancarta que diga esto, ¿va? ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado en cómo es mi actitud hacia el servicio, hacia los demás. Sí. Y cómo reaccionas a la vida ahora ya. Aceptando, pero para poder aceptar eso es estar viviendo en el presente. Sí. Aceptando, no me puedo ir al pasado porque me lamento, ni al futuro porque me causa ansiedad. Sí. Entonces, acuérdate no nos lamentaremos por el pasado, porque vamos comprendiendo que lo que vivimos ha servido para que ahora podamos estar como nunca hemos estado. Y es un beneficio que toda esa vida que a lo largo de muchos años que he vivido, que el resultado que se va obteniendo ahora de poder ser una persona totalmente diferente, es el regalo, yo creo que uno de los resultados de los que habla la literatura. Claro. Es la forma en que es la solución a lograr ese cambio, ser otros, ¿no? Sí. Renacimos, dice, ¿no? Dice ahí. Estos tipos alérgicos, acuérdense que esa pérdida de control es una reacción anormal ante el consumo de algo. ¿En qué consiste? En que no podemos
dejar de consumir, o sea, perdemos el control de lo que consumimos, ¿no? Se presenta en esta clase, o sea, en los adictos, porque no todos los que consumen son adictos, compañeros. No, y nunca en la de los bebedores moderados en promedio. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro la sustancia, el consumo. No puedes saber tú qué te va a pasar. Puedes matar a alguien, alguien te puede matar. ¿No? Puedes tener un accidente. Pues. Cuando han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden librarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Y si la vida, sin estas situaciones de acumulación de problemas y de dificultad de resolverlos, no la podíamos vivir, pues ya cuando se presenta esto, menos la vamos a poder vivir y sigue uno dando vueltas en el ciclo adictivo. Sus ideales, sus modelos, sus guías, sus fundamentos tienen que cimentarse en un poder más grande que ellos, no tienen que cimentarse en ellos, es el truco, que no se cimienten en ti, lo que decía ahorita Leo, que no creas que por ti pasan las cosas. Dice, si es que han de rehacer sus vidas, con eso nos indican que nuestras vidas están un poco maltrechas. No pueden después de algún tiempo discernir, distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Y eso nos pasa, y aquí de que menos deberíamos preguntarnos, porque esto se refiere a nosotros, no a los que escribieron, no al que escribió esto. No pueden después de algún tiempo distinguir qué es verdad y qué es mentira. Pues ahorita podríamos considerar que es verdad, que es más importante que estemos haciendo otras cosas a que estemos aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Pero ahí no estamos distinguiendo entre la verdad y la mentira, porque la verdad es que lo que estamos haciendo aquí es la base para que podamos hacer otras cosas. Otra vez volvemos a lo primero, a la pregunta que me sigue haciendo aquí, sigue siendo para mí, es todavía mi principal meta mantenerme sin consumir, ¿no? Y esa meta tendrá que ser la principal todo el tiempo, para que haya posibilidad de algo. Luego dice aquí, ¿les parece que su vida en la actividad adictiva es la única normal? ¿Están inquietos, irritables y descontentos hasta que vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce el consumir unas cuantas dosis? ¿Y están inquietos, irritables y descontentos por lo que está pasando? No. ¿O por lo que no está pasando? No. ¿O porque estás en un lugar o porque estás en otro? No, el problema está en ti, no en lo de fuera. Aquí teníamos un compañero que ya no aguantaba estar aquí. Se fue a otro lugar y volvió a consumir. El problema no es dónde estés. Dice aquí. Esto se repite una y otra vez, y a menos que la persona pueda experimentar un cambio grande, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Dice, y una vez que ha ocurrido el cambio, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, descubre que fácilmente puede controlar, o que ya no se presenta la necesidad del consumo, ¿no? Dice, uno piensa que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca el cambio. Y la intervención de eso es que el saber que se encarga de diseñar el camino por el cual nosotros vamos es Él y no nosotros, ¿no? Y eso nos da una confianza y tranquilidad.
Dice aquí, un síntoma es que no pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos lo que llama aquí el deseo imperioso, el problema de no poder interrumpir el consumo, llegando hasta la intoxicación. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa, ¿no? El no iniciar el consumo. Olvídense de que iniciar el consumo solo es fallido. Tal vez lo hayan librado algunas veces, pero va a llegar un momento en que no la libren. La opinión generalizada entre los médicos parece ser que la mayoría de estos adictos crónicos no tienen remedio. Luego viene el capítulo de la historia de Bill, y aquí ya leímos ahorita una parte importante, aquí en la página 14, que dice: si un adicto falla en perfeccionar y engrandecer su vida espiritual o su bienestar interior, como mencionaba, son palabras para determinar lo mismo, ¿no? No están refiriendo a lo material. El bienestar no se refiere a lo material. La prueba es que materialmente, en cuanto a lo material, habrá épocas en que hayamos estado bien, pero en esas mismas épocas es cuando estuvimos más mal con respecto a nuestro problema, compañero. O no pudimos conservar ese bienestar, ¿no? Dice aquí, y engrandecer su vida espiritual a través de trabajar por otros, no podrá sobrellevar ciertas pruebas y decaimientos que vendrán más adelante. Y aquí él nos habla de cuando empezó, ¿verdad? De que pues no podía conseguir trabajo, ¿no? Porque la gente pues ya no confiaba en él, ¿no? Pues si la gente con la que trabajamos pues vio como no podíamos trabajar, pues. ¿Tú crees que le va a convenir que trabajemos con él? Pues para nada, ¿no, hijo? Entonces dice aquí, pero pronto percibí que cuando todas las cosas estaban mal, las cosas exteriores, el trabajo con otros salvaba el día. Estando desesperado, he ido muchas veces a ese hospital de donde él logró salir, ¿no? Al hablar con alguien ahí, me sentía asombrosamente reanimado. Y aquí dice, salvaba el día, ¿no? Por acá decía, ¿no? Pasa el día y no consumir. Cuando estás viviendo lo que te parece que es más difícil de vivir. La fe, y yo no le voy a poner fe porque la palabra fe no siempre se le da el peso que debe tener. La fe es una confianza, una certeza, ¿no? La fe tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, independientemente de lo que te esté presentando la vida. La confianza en aquel que está poniendo lo que te está presentando la vida tiene que operar en y a través de ti, porque esa confianza se va a manifestar en cómo reaccionas a la vida, las 24 horas del día, o de lo contrario pereceremos. ¿Gustan compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?